Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Sor Teresa Rodríguez y hoy le vengo a hablar de producción y distribución. Entonces, la producción y distribución es todo proceso que pretende generar un producto o un servicio. Se compone de un conjunto de acciones interrelacionadas orientadas a la utilización o transformación de ciertos elementos de entrada, denominados factores, en ciertos elementos de salida, denominados producto, servicio u objeto de costo. También tenemos lo que es servución, que es término más o menos de la década 80, por los profesores Eric y Pierre. Se considera que se obtiene de dos palabras, que es la de producción y servución, de las que se cogen las tres primeras letras. Entonces, la servución es el método que se vincula a la organización de los recursos que desde que nace un proyecto hasta que este se materializa. Entonces, se basa también en la visión de algunas empresas. La servución es un sistema que debe ser riguroso en la puesta y funcionamiento del servicio para los consumidores para alcanzar un alto nivel de calidad. Tenemos en los elementos de la servución, tenemos en primer lugar a los clientes, tenemos dos que son soporte físico, soporte material, tenemos tres que es el personal de contacto, que son las personas a las que van a atender los clientes, tenemos el servicio que tiene que cumplir con la necesidad de cada cliente. También tenemos el sistema de organización interna, que no debe ser visible para los clientes, y también tenemos demás clientes, que son los clientes que le comunican la información a los demás clientes. Entonces, el objetivo de esto de la servución es jerarquizar de los elementos que ayudan a determinar cuáles son los niveles de calidad que se requieren alcanzar. También determinar los procedimientos para que la servución se mantenga y se mejore a lo largo del tiempo. También es establecer una base de datos que ayude con la mejora continua. Entonces, también hablamos de la producción, que es la fabricación de un producto. Este proceso se concluye antes de adquirir o que el cliente adquiera el producto. Buenas, mi nombre es Gina Marrugo y voy a hablarles un poco sobre lo que son los sistemas de costeo. Básicamente, los sistemas de costeo son métodos o procedimientos que usan las empresas para determinar los costos de productos, controlar las operaciones y desarrollar los estados financieros de las empresas. Dadas las características y ventajas ya mencionadas, pues los sistemas de costeo es posible ponerlos en práctica en todo tipo de empresa, no importa su tamaño. Existen varios tipos de sistemas de costeo. Generalmente, los que se usan son el sistema por orden específico proceso. Estos son los que se utilizan en las empresas donde cuentan con múltiples productos. Los sistemas históricos y predeterminados. Bueno, estos son los que acumulan datos antes de terminar el producto. Estos más que todo van con el costo real del artículo que va a salir. Los sistemas variables y absorbentes son los que se usan para determinar el valor del inventario y el costo total del bien que se va a vender. Esos sistemas pueden ser considerados rediseñados o adaptados a la necesidad de cualquier empresa. ¿Por qué se llaman sistemas? Estos se llaman así porque se utilizan varios elementos los cuales se enlazan entre sí para alcanzar el objetivo, cuales son diseñados o adaptados a la necesidad de cualquier empresa. ¿Por qué se llaman sistemas? Estos se llaman así porque se utilizan varios elementos los cuales se enlazan entre sí para alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es servir como herramienta para mejorar la gestión y la gestión y la producción de una empresa. Antiguamente se utilizaba un sistema totalmente diferente. Era un sistema de contabilidad el cual durante cierto tiempo recopilaba datos y después ya se realizaba un balance general el cual era presentado ante una junta. Bueno, ya hablando de lo que se hace en una empresa, quiero decirles un breve concepto de lo que es empresa. Existe un código de comercio y específicamente en el artículo 25
dice que se considera empresa cualquier tipo de actividad económica, independientemente que la persona tenga un kiosco donde arregle zapatos o sea una empresa grande. Todo, absolutamente todo el mundo que realice algún tipo de negocio, de venta, es considerado empresa, no importa si es grande o es pequeña. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lady Patrón y hoy les vengo a hablar sobre las diferentes formas de empresa comercial. Aquí explicaremos brevemente las características más importantes de las diferentes formas de empresa comercial. En función de la responsabilidad que se quiere asumir, del capital que se vaya a aportar, del número de socios y de acuerdo a la ley colombiana podemos constituirnos en una de las siguientes formas. Está la persona natural. Este quiere decir que la empresa es de una sola persona. Las leyes comerciales y como tales la identifican como persona natural. Bajo esta figura puede tener varios establecimientos. Las características más importantes es que la persona responde con todos sus bienes por las pérdidas en el negocio, las demandas laborales, civiles y tributarias y cualquier otro gravamen. Está también la empresa unipersonal. Esta es en el evento de que la persona natural quiere independizar sus bienes de uso personal, por ejemplo, casa, vehículos, fincas, entre otros, de los que necesite para el funcionamiento de su empresa. Puede construir una empresa unipersonal por medio de una escritura. En este caso, deberá responder hasta por el monto o total de los bienes destinados para el desarrollo del objeto de su empresa. Mediante la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúne las cualidades requeridas para ejercer el comercio podrá destinar pasivos para la realización de una o de varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez escrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica. Esto no quiere decir que la empresa unipersonal adquiere los mismos derechos y obligaciones que una sociedad limitada, a la cual una sociedad limitada, El capital de la empresa unipersonal está conformado por los bienes que la persona destine para el desarrollo de su objeto social y de los cuales debe hacer una descripción pormenorizada con estimación de su valor. Aquí el empresario responderá por el valor de los bienes y de los valores constitutivos de la empresa. Y está también la sociedad. Si la empresa es de varias personas, se constituye una sociedad por medio de un contrato. Al respecto, la ley ha establecido normas generales que deben de ser cumplidas por cualquier tipo de sociedad y normas particulares para cada tipo de sociedad. Veamos en primer lugar las generales. El Código de Comercio define el contrato de sociedad en su artículo 98 de la siguiente manera. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte de dinero, en trabajo o en otros bienes, apreciables en dinero, con el fin de que pueda repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o en actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Esto significa que cuando se constituye una sociedad, nace una nueva persona jurídica. Esto ocurre con la firma ante el notario de una escritura por las personas que voluntariamente quieren hacer parte de ella. Dicho documento debe contener el nombre de la sociedad, su objeto social, su domicilio, su tiempo de duración, el que quieran dar los asociados, y el capital que estos aportan. Es preciso especificar el nombre, la identificación y la nacionalidad de cada uno de los socios, lo mismo que su aporte representado en porcentajes o números de acciones en pesos. Toda sociedad debe ser matriculada antes de elaborar la escritura. Hay que verificar la escritura que no existe una sociedad con igual nombre de la que está matriculando. La matrícula también equivale al registro civil de una persona natural. Tenemos unos derechos y unas obligaciones como todo. Entre los derechos tenemos trabajar libremente en el objeto social, adquirir patente, adquirir licencias sobre sus productos, adquirir servicios.
cambiar sus estatutos con una reforma de sus escrituras y contratar un abogado en caso de que se vea envuelto en un problema. Entre las obligaciones tenemos renovar el sistema mercantil anualmente, tener la contabilidad actualizada de acuerdo a las normas y pagar unos impuestos. Los socios y aportes. Dice que una sociedad está conformada por una o varias personas naturales o una o varias sociedades que realizan unos aportes en dinero o en especies. Los aportes en especie pueden llevarse en géneros y cantidades de las cosas que hayan llevarse al fondo social, pero estimadas en un valor comercial. En prominentes asociados dice que la sociedad nace de dos o más personas que ponen a trabajar un capital. Antes de construir una sociedad se debe hacer un estudio de factibilidad y un proceso de iniciación para poder determinar un capital adquirido y poder iniciar. Mi nombre es Fabián Lara y les voy a hablar acerca de las diferentes clases de sociedades. Tenemos la sociedad colectiva, la sociedad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita y la sociedad de asociaciones de trabajo. Estas sociedades tienen unos factores que la diferencian. Tenemos el factor de la responsabilidad, que dice que la sociedad colectiva tiene una responsabilidad limitada, lo cual quiere decir que ellos responden solidaria e ilimitadamente por todas las operaciones que realizan en la sociedad. Y tenemos la sociedad limitada, que dice que tiene una responsabilidad limitada, lo cual dice que responden solo con los aportes realizados en la sociedad, al igual que la responsabilidad anónima, la responsabilidad en comandita. La responsabilidad en la asociación en comandita pues tiene una variación, ya que la en comandita tiene dos tipos de socios o de sociedad. Está la sociedad de gestores y la sociedad de comanditarios. Los gestores son los que trabajan en función de la empresa, o sea, son los que administran la empresa, y los comanditarios son los que solamente realizan aportes de dinero. Los gestores tienen una responsabilidad ilimitada y los comanditarios tienen una responsabilidad limitada. La asociación asociativa de trabajo tiene una responsabilidad. El segundo factor es el número de socios. La sociedad colectiva está conformada mínimo por 2 socios. La sociedad limitada, como dice su nombre, limitada, tiene como máximo 25 socios y mínimo 2 socios. La sociedad anónima tiene un mínimo de 5 socios. La sociedad en comandita tiene 2 tipos de sociedades. Está la sociedad en comandita simple, que tiene como mínimo un socio gestor y un socio comanditario, y está la sociedad en comandita por acciones, que tiene como mínimo un socio gestor y como mínimo 5 socios comanditarios. Tenemos también la sociedad asociativa de trabajo, que también tiene 2 tipos de actividades, una que genera bienes y una que genera servicios. Entonces, esos socios que generan bienes, dice que debe estar conformado por máximo 10 socios, y la que genera servicios debe estar conformado máximo por 20 socios. Y el tercer factor, que es la razón social, o sea, cómo se deben de crear las sociedades. La sociedad colectiva se crea con el nombre o el apellido de alguno de los socios y termina en y compañía, en hermanos o hermanos e hijos, etc. La sociedad limitada termina en LTDA o en limitada. La sociedad anónima termina en S.A, o sea, SA. La sociedad en comandita
termina en S, en C.